y Él es el buen pastor que ha dado la vida por sus ovejas y nos ha limpiado con su sangre y nos ha dado vida nueva. Y nos ha hecho ser sus ovejas, que viven la vida solo mirando por su propio interés, conveniencia de interés, como Pilatos, que en la vida hay momentos, hay acontecimientos que nos recuerdan o despiertan en nuestro corazón ese dinamismo que Dios ha inscrito en nuestro corazón de que estamos hechos para lo infinito. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Cada cuarto domingo de Pascua, la Iglesia nos propone a nuestra consideración algún fragmento del discurso de Jesús como el buen pastor. Esta imagen del pastor y de las ovejas es una imagen muy arraigada en el Antiguo Testamento, precisamente para expresar la relación entre Dios y su pueblo. Y de hecho también los profetas que anunciaban la venida del Mesías, ese descendiente de la tribu de David, que sería el Mesías, lo denominaban y lo llamaban el pastor de Israel. Y Jesús se presenta como el pastor de Israel y como Él añade este adjetivo, ¿no? Yo soy el buen pastor. Y es el buen pastor porque cuando ha venido el lobo, no ha huido, sino al contrario, se ha enfrentado a él y lo ha vencido. De hecho, muriendo en la cruz, venció. Porque el hecho de morir nos dice que el amor de Dios por nosotros ha sido más fuerte, ha perseverado y ha sido más fuerte que las aguas de la maldad, de la tribulación, del sufrimiento, de la amargura. Precisamente porque ha muerto, ha vencido. Porque ha muerto se ha demostrado que el amor de Dios es más grande que las aguas de la tribulación, de la maldad y del sufrimiento. Estas no han podido extinguir el amor de Dios por nosotros. Y Él es el buen pastor que ha dado la vida por sus ovejas y nos ha limpiado con su sangre y nos ha dado vida nueva. Y nos ha hecho ser sus ovejas. Y de alguna manera lo que quiere destacar este pasaje del discurso del buen pastor es la protección y la seguridad que da Dios a aquellos que se han acogido y que tratan de seguir su voz en el camino de su vida. Que esa seguridad y esa protección solo la puede dar Dios y, por decirlo así, se está más seguro estando caminando sobre las aguas a una orden de Jesús, aunque el viento
arrecie y se vayan levantando olas cada vez más grandes, se está más seguro así que estando en la barca, estando el mar en calma. Y a veces nos parece lo contrario, ¿no? Que cuando uno está en un sitio y que más o menos hace lo que todos hacen, parece que eso da seguridad porque lo hacen todos. Yo vivo como los demás. Y da cierta seguridad, pero es falsa. Es mucho más seguro estar saliendo de ese modo equivocado de vivir que puede vivir la mayoría y lanzarse a vivir siguiendo la voz del Señor, aunque sea caminando sobre las aguas, que no estando en la barca, estando el mar en calma. Pero para poder experimentar esta seguridad y esta protección que Dios da, hace falta no solo, ser, que de hecho ya lo somos, pero querer ser oveja. Y eso de ser oveja al hombre de hoy no le gusta mucho, porque más que ser oveja nos gusta ser como buenos hijos de la Ilustración, que como ellos mismos decían, la humanidad ha llegado a la mayoría de edad y por lo tanto es como que no puede ni debe vivir una vida con Dios, sino más bien al contrario, precisamente porque hemos llegado a la mayoría de edad, debemos desvincularnos de todo lo que sea Dios y lo que tenga que ver con Dios, ¿no? Queremos ser los pastores, los arquitectos de nuestra propia vida, construir nuestra vida nosotros mismos y por nosotros mismos, como el hijo pródigo, ¿no? Que quiere ya salir de la casa del padre y vivir su vida a su manera, ¿no? Y luego es que es verdad que resuena muy fuerte en nosotros todavía ese seréis como dioses que tuvo lugar en los albores de la creación de la humanidad, ¿no? El ser como Dios, desvincularse de Dios para vivir a nuestra manera, desvinculados y al margen de Dios, queriendo ser los pastores de nuestra propia existencia. Lo que pasa es que al final acabamos, dejándonos pastorear por pastores que no son buenos pastores. Y de hecho ya lo dijo San Pablo a Timoteo, llegará un día en que los hombres ya no querrán escuchar la sana doctrina y seguirán a maestros que estén a la altura de sus bajas pasiones para poder así halagar sus oídos y cerrarán sus oídos a la verdad, y volverán a esa manera pagana de vivir. Y de hecho luego hay la versión, podríamos decir, light, cristiana, de vivir así, que no es que neguemos a Dios, pero sí, como dijimos el domingo pasado, hacemos un Dios a nuestra medida, precisamente para poder ser nosotros los pastores de nuestra propia vida. Y que si alguien tiene que cambiar, es Dios, no nosotros, cuando precisamente el mensaje de Jesús comienza así: convertíos y creed en el Evangelio, tenéis que cambiar. Y precisamente cuando hacemos un Dios a nuestra medida es precisamente para no tener que cambiar. Pero es que este camino lleva al mismo camino de aquellos que quieren vivir totalmente y desvinculados de Dios. Lleva a la perdición eterna, por toda la eternidad. Aunque te sientas muy seguro en esa barca donde vives como todos los demás viven, al margen de Dios. Y por eso que tenemos que ser y querer ser ovejas del buen pastor. Y uno es oveja también con las otras ovejas, con el rebaño de Cristo que es la Iglesia. No se puede vivir el ser oveja al margen de la Iglesia, fuera de la Iglesia. Uno es oveja con las otras ovejas, dentro del mismo redil, del mismo rebaño que es la Iglesia, siguiendo la voz del buen pastor. Y dice el buen pastor, ¿no?, que mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Escuchar la voz de Dios. Jesucristo, que ha dicho que yo soy el camino, la verdad y la vida, y en otro momento también dijo:
los que son de la verdad escuchan mi voz. ¿No? ¿Y qué significa ser de la verdad? ¿No? Pues voy a decir lo que no significa ser de la verdad. No ser de la verdad, y por lo tanto son aquellos que nunca podrán llegar a escuchar la voz de Dios, son aquellos que precisamente sacrifican la verdad en el altar de su interés, de su conveniencia, de su utilidad, que viven la vida solo mirando por su propio interés, conveniencia de interés, como Pilatos, que sabiendo que era inocente, condenó a Jesucristo por su propia conveniencia y interés, porque sabía que si no lo condenaba, se levantaría una revuelta contra él. Y eso iba en contra de sus intereses. Y quiso sacrificar lo que es justo, la verdad de la inocencia de Jesucristo, la sacrificó en el altar de su interés. Así también algunos miembros del Sanedrín, que siguiendo la indicación del sumo sacerdote, más vale que muera un hombre que no que perezca toda la nación, porque según como le dejemos hacer, vendrán los romanos y exterminarán nuestro pueblo. Y aunque sea inocente, más vale que muera éste que no que perezca toda la nación. Incluso, aunque el interés no sea solo personal, sino que sea comunitario, familiar, estás sacrificando, estás pisoteando la verdad en favor de tu interés y de tu conveniencia. Y cómo muchas veces tenemos el peligro de vivir nuestra vida solo pensando en nuestro propio interés o conveniencia o de la familia, pero a costa de pisotear la verdad. Estos nunca escucharán la voz de Dios, porque se escuchan solo a sí mismos. En cambio, los que son de la verdad escuchan la voz de Dios. Miremos los apóstoles, que es verdad que a pesar de sus limitaciones, de sus imperfecciones, de que incluso tenían y les costó quitar esa concepción que tenían de Mesías, tuvieron esa sencillez y esa humildad de abrir su corazón a las palabras de Jesucristo, porque entendían que eran las únicas palabras que pueden dar la vida eterna. Y dentro de su sencillez, incluso de sus imperfecciones, abrieron su entendimiento, su corazón a las palabras de Jesús y lo siguieron. Y nosotros tenemos esa voz, a veces no hace falta o es muy complicado escuchar la voz de Dios, porque la tenemos en los mandamientos que expresan la voluntad de Dios. La tenemos en las responsabilidades que cada uno, como padre o madre de familia, en casa, en el trabajo, en la sociedad, tiene que cumplir con esas tareas, con esas responsabilidades. Y luego ya será más lo que Dios quiera de cada uno, ahí sí que habrá que afinar, ¿no?, el oído para saber por dónde Dios nos quiere llevar, ¿no? Algunos al camino del sacerdocio, de la vida consagrada, otros al matrimonio, y cómo poder vivir el día a día, ¿no?, según la voluntad de Dios. Pero nosotros somos ovejas y tenemos que escuchar la voz de Dios, porque si no, al final, si somos nosotros los pastores de nuestra propia vida, que es lo que a veces tenemos la tendencia de hacer, aún no negando la existencia de Dios, al final somos nosotros quienes decidimos qué domingos voy a ir a misa y cuáles no, como si eso dependiera de nosotros. O decidimos y determinamos qué mandamientos vamos a seguir y cuáles no, como si eso dependiera de nosotros. Y empezamos a determinar y decidir qué es lo que es pecado y lo que no es pecado, como si esto estuviera en nuestras manos. Y al final nos damos cuenta que no estamos siendo ovejas, sino pastores de nuestra propia existencia. Y para ser ovejas hemos de abrir nuestro corazón a la verdad y sacrificar la conveniencia, la utilidad y el interés en el altar de la verdad, para poder escuchar la voz de Dios y seguirlo. Y entonces Él nos dará la vida eterna, aquello que tanto anhela nuestro corazón, y que no hay que entender la vida eterna
en un sentido solo, podríamos decir, cuantitativo, como una vida que no tendrá fin, sino sobre todo hay que entender la vida eterna en un sentido cualitativo, de plenitud. Es la vida plena, la vida para la que hemos nacido, que realmente y únicamente puede llenar nuestra alma y que solo nos la puede dar Dios y la enseñanza que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Y es bonito que en la vida hay momentos, hay acontecimientos que nos recuerdan o despiertan en nuestro corazón ese dinamismo que Dios ha inscrito en nuestro corazón de que estamos hechos para lo infinito. A veces cuando uno escucha una canción que le toca la fibra, le hace despertar que su corazón está hecho, que en su corazón hay un dinamismo que lo lleva más allá. O cuando a veces, ¿no?, una persona, un abuelo, una abuela, ¿no?, y ve a sus hijos, a sus nietos, todos reunidos alrededor de su mesa, puede experimentar en su interior un gozo, una plenitud que le recuerda que su corazón está hecho para el cielo. O el fenómeno del enamoramiento. Todos esos son acontecimientos, momentos en la vida que despiertan y nos recuerdan que nuestro corazón está hecho para algo que va más allá de este mundo y de esta vida, que está hecho para Dios, para la vida eterna, y que solo Dios puede darnos esa vida eterna para la que hemos nacido. Y que por lo tanto la doctrina de Jesucristo, aunque es una doctrina que nos ha sido enseñada con palabras humanas, es doctrina caída del cielo y que si nosotros la vivimos nos elevará hasta el cielo, hasta la vida eterna, ya en este mundo. Por eso pidámosle a la Virgen que no nos dejemos engañar y que mantengamos el corazón abierto a la enseñanza de su Hijo Jesucristo y que vivamos hasta el fondo, incluso a costa de sacrificar nuestro interés, nuestra conveniencia, para seguir la voz de Dios y poder empezar ya a vivir aquí esta vida eterna, que es la vida que nos llenará de gozo, de felicidad, de ese gozo, de esa felicidad que nuestro corazón anhela y que solo Dios y su doctrina podrá darnos. Pidámosle a la Virgen que nos ayude a ser fieles a la enseñanza de su Hijo Jesús, a vivirla en plenitud para también poder alcanzar la vida del cielo en la eternidad. Bien, como veis, hoy la colecta es para obras de la parroquia. En este caso será para contribuir a pagar la puerta que, en fin, se está haciendo todavía y que va a sustituir las cortinas, ¿no?, de ahí de la puerta de subida al coro y de subida al campanario. Pasa que, claro, al ser una puerta que no tiene dimensiones estándar, pues es un poco más caro, ¿no?, de lo normal, porque han de hacerla a medida y por lo tanto, pues bueno, iremos poco a poco pagándola, y entonces hoy la colecta pues es para ayudar a costear la puerta. Luego, como veis, tenemos aquí la imagen de la Virgen Peregrina, que viene del santuario de Schoenstatt, y que, como ya habíamos hecho otros años, estos años por la pandemia no, pero hay esta oportunidad de podérnosla llevar a casa durante el mes de mayo, que es el mes de la Virgen, y también de compartirla con otras personas, vecinos, familiares. Un poco la idea, ¿no?, es que vaya peregrinando, y es una forma bonita también, ¿no?, pues de que la Virgen entre en los hogares y pueda otorgar esa paz, esa alegría que la Virgen da a los hogares. Entonces, ahora a continuación, los que quieran pues llevarse una imagen, haremos aquí, digamos, el pequeño rito de entrega y de la imagen.
¿Y qué más? Es que estoy pensando porque me estoy olvidando algo. Bueno, sí, también durante este mes de mayo, también a través de Instagram, de Facebook, iremos colgando algunas publicaciones sobre la Virgen. Entonces, normalmente los lunes, miércoles y sábado, pues colgaremos algo relacionado con la Virgen, ya que es el mes de mayo, mes de la Virgen María. Lo digo para los que nos seguís o los que queráis seguirnos. En Instagram estamos como MD Roser, y luego en Facebook, si ponéis Parroquia Mare de Déu del Roser Las Fonts, os saldrá en primera opción. Y luego aparte también el canal de YouTube que tenemos en la parroquia, en donde solo colgamos homilías del domingo. En fin, que si a alguien le gusta hacer cuaresma, que vuelva a escuchar la homilía de los domingos. Y nada, en fin, supongo que hay cosas más, hay más cosas. Mañana no habrá catequesis, porque es festivo, sobre todo en la zona de Sabadell, de Sant Quirze, entonces no haremos catequesis. Bueno, y recordar también que el próximo domingo os daremos esa hoja en la que contamos con las aportaciones de todos, con esas dos preguntas que en qué te gustaría participar, o qué te gustaría que hubiera en la parroquia para participar en ello, y en qué te gustaría colaborar o qué crees que puedes aportar a la parroquia. Entonces, bueno, ya el domingo que viene, para no alargarme, explicaré un poco más pues este folleto que os daremos con la intención de recogerlo y así poder hacernos llegar todas vuestras observaciones, iniciativas, sugerencias, proyectos. Oremos. Pastor bueno, vela compasivo sobre tu rebaño y conduce a los pastos eternos a las ovejas que has redimido con la sangre preciosa de tu Hijo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Ahora sí, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hermanos, podéis ir en paz. Demos gracias.